Sí, veo bien. Ya inicié la grabación, ¿ya? Ya, doctora. El compañero Lévano va a comenzar a la exposición, doctora. Está bien. Lo que sí se ve todavía en una pantalla más pequeña. Si pueden amplificarlo, quizás se ve mejor. Sí, doctora, parece que está cargando. Deme un segundito. ¿Qué esperamos? Doctora, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Pedro. Voy a esperar a que lo maximice para poder comenzar entonces, doctora. Está bien. ¿Se me escucha, doctora? Sí, ¿Doctora? sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ya. Entonces voy a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora, compañeros. Voy a hablar, en esta ocasión, a mí me ha tocado hablar sobre el caso clínico, la definición de AINES y también lo que es el mecanismo de acción. Bueno, vamos a comenzar con un caso clínico sencillo. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva, por favor. Nati, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, no, que parece que no está cargando muy bien. Dame un segundito. Ya. Gracias. Bueno, aquí tenemos el caso clínico de una paciente mujer de 64 años de edad. Esta paciente tiene artritis reumatoide desde hace 18 años. Menciona además la historia clínica de que esta paciente ha sido controlada, por suerte, en un principio con Sulindac a 75 miligramos, que es un antiinflamatorio, 2 veces al día, y posteriormente luego se menciona de que esta paciente empezó a controlarse con diclofenaco sódico a 100 miligramos 2 veces al día. Entonces esos son sus antecedentes. Bueno, nosotros entonces conocemos ya con estos antecedentes de que ya tiene una larga data de haber utilizado de manera crónica lo que son AINES. Luego se menciona que esta paciente va a referir dolor abdominal 8 de 10 y también, disculpen, ahí me adelanto. Bueno, esta paciente va a ingresar a emergencias por presentar tanto hematemesis, va a presentar melena, entonces ya más o menos nos hace sospechar de que esta paciente ya al haber tenido un consumo crónico de AINES y ya está presentando esta clínica que es hematemesis y melena, está presentando también dolor abdominal, se menciona 8 de 10 en la escala de EVA, y este dolor es localizado a nivel de epigastro. Entonces nos hace pensar que posiblemente esta paciente tenga una hemorragia digestiva alta. Además también se presentan signos de repercusión hemodinámica como son los mareos, náuseas. Esta paciente presenta palidez a nivel de la piel, también presenta taquicardia y se le realiza exámenes de laboratorio y se le toma la hemoglobina teniendo 9.5 gramos por decilitro, o sea, está anémica. Entonces, ya con todo esto nos sugiere que esta paciente ya, por el mismo hecho que ha tenido un consumo prolongado de AINES, está presentando una hemorragia digestiva alta, está presentando una alteración hemodinámica, lo más probable es que esta hemorragia digestiva alta sea activa y por lo mismo hecho de que se está presentando toda esta clínica. Entonces, lo primero que se le realiza a esta paciente, con todo lo que está llegando a emergencia, se le va a estabilizar hemodinámicamente, luego se le realiza una endoscopía y se le encuentra de que sí tenía una úlcera gástrica sangrante, que era lo que le estaba causando, todo este malestar, y posiblemente por el hecho de haber consumido estos AINES. Entonces, se le va a realizar un tratamiento endoscópico con adhesivo tisular, como es el cianocrilato. Con esto va a poder parar el sangrado a nivel gástrico. Y bueno,
entonces la paciente ya empieza a estabilizarse, y entonces lo que se le va a recomendar a esta paciente va a ser el retiro de lo que serían estos AINES. Y bueno, ya la paciente, y luego, claro, se le va a realizar una interconsulta, tal vez para ver qué otro medicamento se puede utilizar para poder seguir tratando lo que es la artritis reumatoide. Bueno, se le realiza seguimiento y no vuelve a presentar ya más sangrado. Entonces, con eso iniciamos, con eso tenemos una introducción de lo que sería el uso inadecuado, o bueno, no inadecuado, sino ya prolongado o crónico de los AINES y las repercusiones que puede tener. La siguiente diapositiva, por favor, Natalia. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, entonces gracias. Dentro de los objetivos, entonces, que tenemos con este seminario, es comprender la situación de la elección de los AINES. Vamos a comprender los riesgos adversos de los AINES y las medidas a tomar. También vamos a conocer lo que son los mecanismos de acción, las reacciones adversas, y vamos a ver cuál podría ser de repente de elección, y saber también por qué es que muchas veces esas reacciones adversas se están produciendo. Siguiente, por favor. Entonces comenzamos con lo que es definición de AINES. Siguiente, por favor. Entonces comenzamos con lo que son AINES. AINES, nosotros hacemos referencia a los antiinflamatorios no esteroideos. Son aquellos que se usan para tratar tanto la inflamación, el dolor y la fiebre. Prácticamente ese es su uso básico para estas tres cosas: inflamación, dolor y fiebre. Entonces, estos AINES también se les conoce como inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a actuar a nivel de la vía de la ciclooxigenasa. Tradicionalmente se le va a dividir lo que son AINES tradicionales y aquellos que son selectivos de la COX-2. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, que va a haber un expositor que va a ahondar mucho más en ello. Ahora, vamos a tener también que estos AINES se les va a considerar como buenos y malos, entre comillas. Buenos, ¿por qué? Porque se mencionan de que estos AINES, por ejemplo, los que son de la COX-2, se les menciona que son buenos porque van a inhibir justamente la inflamación, el dolor y la fiebre. Mientras que aquellos que son de la COX-1 precisamente van a mostrar todo lo que serían las reacciones adversas, lo que en realidad no es beneficioso para nosotros. Entre ellos vamos a tener la lesión gástrica, entre ellas vamos a tener también lo que es la lesión renal. Y bueno, ahora, pero para poder entender un poco mejor lo que es tanto estos eventos de inflamación, dolor y fiebre, debemos de saber cómo es que se producen, o al menos tener una noción general de ellos. Entonces, la inflamación se va a caracterizar tanto por tres cosas importantes. Entre ellas vamos a tener el dolor, el rubor, o sea, el color rojizo, y la tumoración o el edema. Entonces, esta va a ser la inflamación. Se va a caracterizar por ello. ¿Y qué más se va a caracterizar la inflamación? ¿Por qué? Por presentar como principales mediadores de inflamación tanto las prostaglandinas E2 como la I2. Entonces, gracias a ellas es que se va a producir esta inflamación. ¿Qué más? Vamos a tener también lo que es el dolor. ¿El dolor por qué se va a producir? Bueno, el dolor se va a producir tanto por lo que es la liberación de la sustancia P, como también frente a la agresión que se está dando, en este caso de repente a nivel de la piel. Entonces, nosotros vamos a sentir, vamos a percibir una sensación desagradable, a lo cual nosotros llamamos dolor. Pero además este dolor va a ser influenciado por la liberación de diferentes citoquinas que van a hacer de que los receptores se vuelvan más sensibles y van a poder captar mejor esta sensación a través de los nociceptores. Y vamos a tener también lo que es la fiebre. La fiebre va a ser una elevación de la temperatura producida por lo que son los pirógenos. Estos pirógenos pueden ser internos o pueden ser pirógenos externos.
Entonces, los pirógenos externos por lo general son las bacterias, los virus, y estos van a activar a su vez a los pirógenos internos, como son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral. Entonces, una vez que estos se activan, los factores endógenos van a hacer de que a su vez, a nivel capilar, a nivel de la zona preóptica, hipotalámica, se active o se empiece a sintetizar la prostaglandina 2. Y esta a su vez va a hacer de que se produzca una elevación de la temperatura. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a conocer los mecanismos de acción de estos AINES. Ya hemos visto que van a actuar a nivel del dolor, a nivel de la inflamación y lo que es a nivel de la fiebre. Ahora vamos a ver un poco de sus mecanismos. Todo va a partir a través de lo que es el ácido araquidónico. Pero este ácido araquidónico, ¿de dónde va a provenir? Bueno, nosotros vamos a tener la membrana celular que al ser lesionada, esta membrana lo que va a producirse es se libere la fosfolipasa. ¿Y la fosfolipasa qué va a hacer? La fosfolipasa lo que va a hacer es de que transforme a los fosfolípidos que se encuentran lesionados y los que se encuentran a nivel de membrana, y estos se conviertan o se empieza a sintetizar lo que es el ácido araquidónico. A partir de este ácido araquidónico se va a producir la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. La que a nosotros nos va a interesar va a ser la vía de la ciclooxigenasa, que justamente va a ser a este nivel donde va a actuar lo que son los antiinflamatorios, no esteroideos, los AINES. Entonces, clásicamente, la vía de la COX, también se la conoce, de la ciclooxigenasa, se va a dividir en dos, como mencionaba en un inicio, la COX-1 y la COX-2. La COX-1, nosotros la vamos a relacionar más por los efectos secundarios que puedan causar estos antiinflamatorios. Entre ellos tenemos la lesión gástrica, por ejemplo. Y a nivel de la COX-2 vamos a tener que, más bien, vamos a tener lo que es lo beneficioso. ¿Y qué es lo beneficioso para nosotros? Que actúa a nivel de la inflamación, a nivel de del dolor y a nivel de la fiebre. Entonces, ¿cómo actúa? Actúa de la siguiente manera. Nosotros necesitamos de la ciclooxigenasa, tanto de la ciclooxigenasa 1 y la 2, para que ese ácido araquidónico pueda transformarse y pueda sintetizar diversas sustancias, entre ellas las prostaglandinas, y puedan inhibir esa función. O pueden actuar con esa función, disculpen. Entonces, ¿qué hace el AINES? El AINES lo que hace es que inhibe a cualquiera de estas dos, a la ciclooxigenasa 1 y la 2, dependiendo si es selectivo o no selectivo, y entonces ya no tenemos inflamación, ya no tenemos dolor y ya no hay fiebre. Entonces, más o menos actúa de esa manera. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esta más o menos es la configuración de cómo se ve una enzima de ácido, una enzima, disculpen, ciclooxigenasa. La enzima más o menos va a tener esta configuración como se ve en la imagen, tanto de la COX-1 y la COX-2, bueno, se va a diferenciar en una pequeña protuberancia que sobresale, y a esa se le va a llamar como una especie de una bolsa, que esta bolsa lo que va a permitir es darle determinada función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese espacio que ustedes ven, que pueden observar dentro, no sé si es que se puede observar que es como una especie de una curva, entonces tiene como una entrada, y a esa entrada, justo se le conoce como, es como una entrada o un canal lipofílico que va a permitir su unión a lo que es el ácido araquidónico. Entonces, una vez que se une, ya puede sintetizar las diversas sustancias que se van a necesitar para que se produzca el dolor, la inflamación, la fiebre. Entonces, esta ciclooxigenasa, al tener esa configuración, se puede unir al ácido araquidónico. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el AINE y el AINE se va a unir a esa configuración que tiene, que es el canal hidrófilo, porque justamente estos AINES van a tener una predilección por ir justamente hacia este canal, y así van a inhibir a la ciclooxigenasa. Entonces, así es como van a inhibir a la ciclooxigenasa tanto a la 1 como a la 2. Y dependiendo de la 1 o la 2, van a tener una determinada función o de repente algo diferente.
que lo vamos a ver más adelante ya en terapéutica, que lo va a hablar otro ponente. Ahora, ya sabemos cómo se inhibe esta vía y vamos a tener que todos estos AINES van a presentar esa característica, excepto dos. Entre ellos vamos a tener lo que es el ácido acetilsalicílico, que luego fue bautizado, así llamámoslo, por Bayer, como aspirina, y vamos a tener lo que es paracetamol. Estos dos van a ser la excepción de todos los AINES, precisamente por su estructura o porque cumplen otro tipo de función o tienen otra alteración. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del ácido acetilsalicílico? Lo que sucede es de que, por ejemplo, a nivel de la plaqueta, vamos a tener que, la plaqueta va a tener la COX-1, la ciclooxigenasa 1, que va a permitir transformar ácido araquidónico hacia lo que es tromboxano 2, lo cual le va a permitir la agregación plaquetaria. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo utilice ácido acetilsalicílico, entonces lo que va a suceder es de que va a inhibir a la ciclooxigenasa, con lo cual ya no va a haber agregación plaquetaria. Pero como la plaqueta no tiene núcleo, no va a poder seguir sintetizando más ciclooxigenasa, por lo cual este ácido acetilsalicílico va a actuar durante toda la vida que tiene la plaqueta. O sea, tengo que esperar a que termine la vida de la plaqueta para que recién, digámoslo así, pase el efecto del ácido acetilsalicílico. Y entonces, de esa manera se va a caracterizar, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Y el paracetamol se va a caracterizar porque va a actuar a nivel tanto de la fiebre como el dolor, pero no a nivel de la inflamación. Y esto se va a deber a la configuración o a la estructura química diferente, que no le va a permitir una correcta unión, se puede llamar así, y con lo cual nos va a dar solamente estas dos características. No va a tener tanto la característica de inhibir la inflamación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Sí, está Ya, cargando. ya. Y ya vamos a tratar de tocar un poquito más rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. Entonces, a nivel de lo que es la mucosa, ¿cómo va a actuar? Por ejemplo, a nivel del epitelio gástrico, vamos a tener que se van a sintetizar diferentes prostaglandinas. Estas prostaglandinas como que van a beneficiar la secreción de moco y de bicarbonato. Ahora, nosotros al inhibir con un AINE de repente la producción de estas prostaglandinas, estamos inhibiendo de cierta manera la secreción. ¿Me escuchan? Sí, Pedrito, pero no se ve la diapositiva. Sí, Sí. no se ve. No se ve. Gracias. Ya. Entonces, como les mencionaba, no voy a producir lo que es prostaglandina, entonces ya no hay secreción de moco, no hay secreción de bicarbonato, por lo cual va a ser más propenso a dañarse el epitelio gástrico. Por eso es que tenemos ese efecto adverso y ya lo van a explicar mejor en lo que es la parte terapéutica. ¿A qué nivel también actúa? Bueno, vamos a ver que va a actuar a nivel de las plaquetas, como mencionaba. A nivel de las plaquetas, les mencionaba de que estas no van a tener núcleo, por lo cual no van a poder sintetizar más ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa le va a permitir que el ácido araquidónico pueda pasar a tromboxano 2 y permita la agregación plaquetaria. Por lo cual, por ejemplo, en el caso del ácido acetilsalicílico, va a inhibir de manera irreversible por una unión de manera covalente. Entonces, ya, bueno, ya. Entonces, va a inhibir de manera covalente, por lo cual va a haber una inhibición completa e irreversible, y la acción de este ácido acetilsalicílico ya va a tener un periodo de vida más o menos que va a tener la plaqueta, y que no va a ser competitivo como el resto de los AINES, porque el resto de los AINES es competitivo por la ciclooxigenasa. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, está cargando, Pedrito.
Ya. Ahora, también va a tener acción a nivel de la arteriola aferente. Por ejemplo, se va a sintetizar a este nivel lo que son las prostaglandinas, y al haber se puede decir, una menor síntesis de prostaglandina, lo que va a predominar va a ser la vasoconstricción, porque a nivel renal tenemos como una balanza entre lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, al tener una menor síntesis de prostaglandinas, ya no va a haber mucha vasodilatación, por lo cual va a predominar una vasoconstricción, y eso va a hacer de que pueda producir a la larga daño renal, por ejemplo, una insuficiencia perrenal a la larga. Pero ya lo van a explicar más adelante. Y lo que es a nivel cardiovascular, que como mencionaba, hay un equilibrio entre lo que es la producción de tromboxano A2, que va a permitir la agregación, y lo que es la producción de prostaglandina, prostaciclina I2, que más bien va a hacer todo lo contrario, no va a permitir que se agreguen y no se va a permitir de que haya, por ejemplo, una aterotrombosis, por ejemplo. Entonces hay este equilibrio. ¿Qué pasa? Que muchos han pensado de que la COX-1 siempre ha sido mala y la COX-2 es la buena. Entonces muchos han pensado de que el usar de repente inhibidores de la COX-2 es mejor que usar inhibidores de la COX-1. Entonces, cuando inhibían la COX-2, ¿qué cosa era lo que pasaba? Que muchos de esos pacientes presentaban eventos cardiovasculares o eventos, por ejemplo, trombóticos. Y esto se va a deber a que a la larga inhibían lo que es la prostaciclina I2. Entonces, al inhibir, se pierde este equilibrio entre lo que es la agregación y lo que es un efecto antitrombótico. Se pierde este equilibrio y hace que se produzcan mayores eventos trombóticos. Y bueno, con eso terminaría la exposición en mi caso. Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa de su grupo? Sí, doctora, Doctora. un momento, Carla Loaiza es la que... Allá vamos a darles unos minutos para que carguen. ¿Ya? Está bien. Bien, buenas tardes, doctora Noriega, compañeros. Em, Quisiera saber si se ve el video. Sí se ve y sí se escucha. Vale, doctora, gracias. Bien, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre la clasificación, la farmacocinética y la farmacodinamia de los AINES. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación, existe una variedad de clasificación de los AINES, porque hay que saber que los AINES no son un solo tipo de fármacos, están constituidos por varios grupos de fármacos que van a tener la misma acción de inhibir la ciclooxigenasa, es por eso que se les agrupa en los AINES, ¿no? Como en este grupo de fármacos. Entonces, vamos a empezar primero hablando de según su estructura química.
Se va a dividir en salicilatos, pirazolonas, indolacéticos, arilacéticos, arilpropionoicos, oxicam y análogos, fenamatos, inhibidores selectivos de la COX-2. Como pueden observar, ahí en este cuadro, en cada grupo están marcados los fármacos que generalmente son más usados en la práctica médica. Sin embargo, el saber la estructura química quizá no es muy útil cuando uno practica, bueno, en la práctica clínica diaria, ya que no se puede quizá clasificar de una manera exacta, ¿no? O sea, no, al momento de estar en la práctica clínica no nos vamos a acordar sobre la estructura química exacta de cada fármaco y por ende vamos a tener como que falencias en ese aspecto. Es por eso que se le clasifica de una mejor manera sobre la vida media del fármaco. Entonces, la siguiente clasificación va a ser según su vida plasmática. Bien, según la vida plasmática del fármaco. Como ustedes pueden ver, sigue apareciendo ahí la estructura química, según su estructura química. Pero ahora lo vamos a clasificar de una manera más académica y más práctica en la vida media corta y la vida media larga de cada fármaco. Bien, aquellos fármacos que tienen la vida media corta van a ser más ventajosos, ya que van a alcanzar niveles plasmáticos antes de lo normal, antes de lo requerido, y en ocasiones van a permitir reducir la dosis total del fármaco. O sea, esto significa que cuanto más antes va a alcanzar la vida, el punto más alto de acción de cada fármaco, ¿ok? Entonces ya vamos a tener que disminuir la dosis total del fármaco, haciendo que se produzcan menos efectos secundarios en los pacientes. A diferencia de la vida media larga, que estos puedan aumentar las interacciones con fármacos y los efectos secundarios. Sin embargo, la vida media larga de los fármacos, de aquellos fármacos que pertenecen a este grupo, van a ser también ventajosos porque solo va a necesitarse de una dosis diaria. Entonces, por ese lado es que viene su importancia. Siguiente, por favor. Bien, sin embargo, existe un grupo más grande donde se clasifica los fármacos de acuerdo a su inhibición de la COX-1 y COX-2. Y como les decía anteriormente, las clasificaciones según su estructura química y según la vida plasmática media van a ser no muy útiles, sin embargo, de los inhibidores de las ciclooxigenasas, según la inhibición de las ciclooxigenasas. Entonces, esta se va a dividir en 4, inhibidores no selectivos, inhibidores de la COX-1 selectivos e inhibidores de la COX-2 preferenciales y inhibidores COX-2 selectivos. Los inhibidores no selectivos van a ser aquellos que van a trabajar o van a hacer su acción en ambos, en la COX-1 y en la COX-2. Cabe resaltar que también existe otro grupo que es la COX-3. Sin embargo, en este grupo, el fármaco que hace acción es el paracetamol, pero el paracetamol no está incluido dentro de los AINES, es por eso que no vamos a tocarlo, y también Pedrito no lo ha tocado porque el paracetamol no pertenece a los AINES. Entonces, los inhibidores no selectivos van a agruparse teniendo acción en ambas ciclooxigenasas, tanto la 1 y la 2. Y los inhibidores COX-1 selectivos van a tener acción sobre la COX-1, sobre la ciclooxigenasa 1, y estos van a ser representados por la aspirina, por el ácido acetil salicílico. Y bueno, los inhibidores COX-2 preferenciales y los inhibidores COX-2 selectivos se van a diferenciar, ya que los inhibidores COX-2 selectivos van a tener mayor acción entre los COX-2 entre la ciclooxigenasa 2, a diferencia de los COX-2 preferenciales, que a la par van a tener un poco más de acción en la COX-2, a diferencia de la COX-1, pero sin embargo van a seguir trabajando a nivel de la COX-1. Siguiente, por favor. Ya, bien. Como les mencionaba, la clasificación de los inhibidores no selectivos va a ser entre ácidos carboxílicos y ácidos fenólicos, y aquí podemos observar ambos grupos. La aspirina va a estar dentro de los ácidos carboxílicos, también vamos a observar que va a estar el ibuprofeno, el naproxeno,
Y entre los ácidos fenólicos vamos a observar el piroxicam, la dipiridona y bueno, los otros que ustedes pueden ver, la nebumetona también. Siguiente, por favor. Bien, los inhibidores no selectivos va a ser el ácido acetil salicílico a dosis bajas. Los inhibidores no selectivos, hubo un error ahí, pero bueno, los inhibidores preferenciales de la COX-2 van a ser la diclofenac, meloxicam y nifmesulida. Y los inhibidores selectivos de la COX-2 se van a dividir en tres, en los de primera generación, de segunda y de tercera, dentro de las cuales el más usado es el celecoxib, que es un fármaco de primera generación. Ahora, cabe resaltar que esta es una literatura, a diferencia de otra, que dice que la primera generación de fármacos no selectivos de la de fármacos selectivos de la COX-2 son los inhibidores preferenciales de la COX-2, o sea, la diclofenac, meloxicam y nivesulina están considerados como fármacos de primera generación, inhibidores selectivos de la COX-2. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la farmacocinética y la farmacodinamia, tenemos que entender bien el término de farmacocinética y farmacodinamia para poder entender la acción de los fármacos. La farmacocinética va a ser lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco y la farmacodinamia lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, vamos a hablar sobre absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cuanto a la absorción, vamos a ver que se van a absorber de manera rápida y completa por vía oral y van a ofrecer una buena biodisponibilidad. La absorción parenteral es más rápida, pero su uso se reserva para casos de dolor intenso y si la vía oral está contraindicada, en casos que, por ejemplo, el paciente no pueda tener o esté indicado con nada por vía oral. Por otro lado, la absorción rectal es errática y la absorción de los AINES ácidos está retardada con antihistamínicos H2. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la distribución, la mayoría son muy liposolubles y se van a unir en alta proporción a las proteínas plasmáticas, en especial a la albúmina. Hay algunas literaturas que describen que el 90% se une y otras hasta el 99%. Se van a distribuir ampliamente, difundiéndose hacia todos los tejidos orgánicos, con una buena penetración en el foco inflamatorio. Y bueno, su excreción en la leche es baja, porque están altamente unidas a las proteínas plasmáticas. Siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo y la excreción, se va a metabolizar extensamente por la vía hepática y esta se va a dar principalmente por las enzimas del citocromo P450 y la mayoría de los AINES se van a excretar principalmente por vía renal en forma activa o de metabolitos y por el mecanismo de sodio dependiente de ácidos del túbulo proximal. Esto es importante porque a este nivel se van a dar las interacciones con otros fármacos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la farmacodinamia, como les mencionaba, va a ser la acción que va a tener el fármaco en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer un AINE? Va a inhibir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas. Ahora, ¿cómo las va a inhibir? Teniendo acción sobre las ciclooxigenasas 1 y ciclooxigenasas 2. Y por ende vamos a tener resultados como acción analgésica, acción antiinflamatoria, acción antipirética y acción antiagregante plaquetaria. Por los mecanismos de acción que Pedrito lo ha mencionado en la exposición anterior. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la farmacodinamia, vamos a tener dos tipos de acciones que van a prevalecer más. La acción antiinflamatoria y la acción antiplaquetaria. Por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas a nivel de la COX-2, vamos a tener una acción antiinflamatoria y también una acción reumática.
Va a disminuir el dolor y la tumefacción y la rigidez articular. Y en cuanto a la acción antiplaquetaria, se va a deber por inhibición de la síntesis de tromboxanos. ¿A nivel de dónde? De la COX-1. Aumenta el tiempo de sangría y el tiempo de protombina. Y por ende se tiene que suspender los AINES una semana antes de la cirugía. Bueno, siguiente por favor. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Si Lucy levantó la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Entendí un poco sobre los inhibidores de COX-2 preferenciales, inhibidores de COX-2 selectivos. ¿Podría dar algún ejemplo? Y en caso también de los farmacocinéticas, tanto la distribución, en lo que hablaste, ¿es en general o varía de acuerdo al fármaco que se tiene? Claro. Gracias por la pregunta. Bien, en cuanto a la primera pregunta, que es sobre los fármacos sobre acción inhibitoria de la COX-2 preferenciales y selectivos, si Nati, ¿podrías regresar por favor para esa parte, para explicarlo mejor? Bueno, Ahorita lo sí, voy explicando. Tenemos que entender que en los AINES van a haber diferentes clasificaciones como las he mencionado, y esto va a deberse a que no tenemos un solo mecanismo de acción en los AINES. Entonces, sí, más abajo, por favor. Bien, entonces, como no vamos a tener un mecanismo de acción específico, ya que va a haber una variedad de AINES que van a estar incluidos dentro de este grupo, es por eso que la clasificación se torna un poco tediosa. Sin embargo, la clasificación más útil es la que les mencionaba, sobre la inhibición a nivel de la COX-1 y la COX-2. Los fármacos van a tener acción sobre unos más que otros, sobre la COX-1 y sobre la COX-2. Sobre la COX-2 van a ser los fármacos preferenciales, van a tener mayor preferencia, como su nombre lo indica, sobre la COX-2 de la COX-1. Sin embargo, también van a haber efectos en la COX-1 y van a ser menores que la de la COX-2. En cambio, los selectivos no van a ser selectivos 100%, porque estos no solo actúan sobre la COX-2, sino actúan a un mayor porcentaje sobre la COX-2 a diferencia de la COX-1. Es por eso que hay una diferencia ahí. Eso se debe más o menos a niveles. Preferenciales, le dan el término preferenciales porque es un poquito más preferencial a la COX-2. A nivel de los selectivos, a diferencia de los selectivos, que los selectivos van a ser como que con mayor potencia sobre los COX-2, sobre los COX-1. Bueno, por eso es que ahí se puede explicar incluso las reacciones adversas de los fármacos y también los efectos secundarios. Por ejemplo, sabemos que la COX-1 va a trabajar a nivel de la mucosa gástrica. ¿Ok? Entonces, el naproxeno, que es un fármaco no selectivo, va a ser un gastrolesivo, ya que va a actuar tanto a la COX-2 y la COX-1, y como va a inhibir la COX-1, pues vamos a tener lesiones a nivel gastroduodenal, o sea, va a inhibir la secreción de la mucosa, y es por eso que vamos a tener sequedad. Y en cuanto a los AINES selectivos de la COX-2, que van a actuar más en lo que es un efecto antiinflamatorio, a diferencia de la COX-1. Los fármacos que actúan sobre la COX-1, como el ácido acetilsalicílico, van a tener más efectos antiagregantes, a diferencia de la COX-2. Sin embargo, estos efectos se van a dar
paralelos, o sea, como inhiben a la COX-1 y a la COX-2, en mayor porcentaje unos que otros, igual vamos a tener efectos en la inhibición del... Por eso son antiinflamatorios y antiplaquetarios a la vez. O sea, sin embargo, se describen que otros tienen mayor acción antiplaquetaria, como la aspirina, y el naproxeno tiene mayor acción antiinflamatoria. Justamente por esto, porque tienen mayor predisposición a la COX-2 que la COX-1. No sé si ahí me dejo entender un poco mejor. La otra pregunta, ¿cuál era, Lisa? Gracias, Carlita. Gracias. La pregunta que me dijiste, no recuerdo ahorita bien. Ya entendí, Carlita. Gracias. Creo que el término, como lo dice su compañera, o sea, todos van a ser inhibidores de COX-1 o de COX-2, pero de acuerdo a la clasificación que ella coloca, cuando se refiere a que son selectivos es que seleccionan más, o sea, van a ir dirigidos con ese tipo de COX, pero en preferenciales quiere decir que los inhibe a ambos, pero tiene preferencia por la inhibición de uno de los dos. ¿Sí, Lucy? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, entendí. Continuamos. ¿Quién sigue? Damos unos minutos para que presenten su pantalla. Disculpe, ¿se ve? ¿Se ve mi pantalla? Disculpe. Hola. Hola. Sí, Se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Sí. Sí se ve. se ve. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar yo acerca sobre las indicaciones terapéuticas en los AINES y los efectos adversos. Ya, un ratito, el resto que apaguen sus micros, ya, porque parece que se está filtrando un sonido. A ver. Todos los audios están apagados, doctora. Bueno, está bien. Ya. Voy a presentarme. Buenas noches, doctora, o buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar acerca de las indicaciones terapéuticas de los AINES y sus efectos adversos de estos. Para empezar, dentro de los objetivos, yo me he planteado es que ustedes comprendan las situaciones de elección de los AINES y comprender los riesgos adversos de los AINES y las medidas que debemos tomar con estos. Dentro de las indicaciones terapéuticas se dice que la eficacia de los diversos AINES que se presentan suelen tener una eficacia similar, pero ¿en qué radica la elección de estos? Principalmente en la tolerabilidad del paciente. Los pacientes no tienen el mismo efecto, no, o sea, suelen variar con respecto a los efectos cuando ellos consumen los AINES. Otra cosa que debemos considerar son los efectos adversos de los AINES, como se ha mencionado, con respecto a la COX-1 y la COX-2. Luego tenemos con respecto a la experiencia del médico también, el médico también en base a su experiencia recomendará qué AINES tomar, o también lo puede hacer según la disponibilidad que tenga en su centro o con respecto a la economía del paciente. Y también con respecto a la presentación de las enfermedades, ¿no? Si son agudas o si son crónicas, ahí también la indicación terapéutica va a cambiar. Y aquí está algo que estaban preguntando anteriormente. He hecho unos cuadros
con respecto a los fármacos. Y como hemos mencionado, estos AINES suelen inhibir, algunos inhiben el COX-1, otros el COX-2. La diferencia aquí también está en la afinidad que tienen ellos por uno de estas enzimas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los altamente selectivos del COX-1, el ketoprofeno, por ejemplo, los preferentemente selectivos para la COX-1, los equipotentes, o sea que tienen una relatividad tanto para el COX-1 como para el COX-2. Luego tenemos los preferentemente COX-2 selectivos y los selectivos del COX-2, que como se mencionó, ¿no? Los COX-CYPs, ¿no? Estos cuatro principales van a ser los AINES no selectivos del COX, y este va a ser el AINE selectivo del COX-2, ¿no? Para que vean. Luego también con respecto a también la clasificación de los AINES con respecto a su vida media, ¿no? Tenemos las de vida corta y las de vida larga, también diferenciándolas así. Y también otro cuadro con respecto a las diferentes AINES, pero ya con sus dosis diarias recomendadas y su vida plasmática en promedio, ¿no? Que aquí se los dejo para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces una de las principales indicaciones son los estados febriles. Los AINES han demostrado que son muy eficaces para disminuir de manera rápida y eficaz la temperatura corporal. Estos suelen ser muy útiles dentro de los procesos infecciosos y sistémicos, y se dice que estos no tienen efectos en individuos sanos. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, que hace un extremo, o una persona que está en un lugar caluroso, y si tú le quieres dar un AINE, por ejemplo, para dado su función antipirética, tú le quieres dar para bajarle la temperatura, lógicamente no se va a poder, porque estos efectos son más del tipo metabólico o factores externos como el sol, ¿no? Entonces aquí lo más recomendado o el medicamento más usado va a ser el paracetamol. Luego tenemos con respecto al dolor, estos son conocidos como analgésicos menores. ¿Por qué? Porque estos se utilizan más en dolores de tipo leve a moderado. Hay que tener en cuenta que los AINES son más eficaces en los dolores de tipo somáticos, ¿no? Los dolores a nivel muscular, óseos, articulares, por ejemplo, tendinosos, o en la piel, o a nivel cutáneo, por ejemplo, ¿no? También por eso es que es muy importante saber esto. A diferencia, hay que tener también en cuenta que los AINES se encuentra dentro del primer escalón de la analgesia, según la OMS, como nosotros sabemos, son tres, ¿no? Primer escalón, segundo, tercero, y los AINES se encuentran en el primero. Acá vemos sus indicaciones, ¿no? Las neuralgias, mialgias, dolores postoperatorios, oncológicos, y entre otros. Los medicamentos más usados aquí van a ser el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno y el ketorolaco. También se van a utilizar en procesos reumatológicos, van a ser considerados eficaces. Sin embargo, su uso aquí va a ser más sintomático que para evitar la progresión de la enfermedad. Ese es algo que hay que tener muy en cuenta. Como les mencioné, más estos AINES son más para dolores de tipo somático, entonces que acá lo vamos a ver bastante, ¿no? Para, por ejemplo, dar analgesia en casos de artritis reumatoides, artrosis gotosa, tendinitis, y entre otros. Dentro de los medicamentos más usados va a ser el ibuprofeno y el naproxeno. También tenemos, también se utiliza para lo que es la profilaxis en el riesgo tromboembólico, ¿no? Básicamente para los infartos, por ejemplo, o los ACVs. En este caso, el más utilizado va a ser la aspirina o el ácido acetilsalicílico, porque, como se ha mencionado, el ácido acetilsalicílico, a diferencia de los demás AINES, inhiben la COX-1 de manera irreversible. Entonces, nosotros sabemos que las plaquetas son células anucleares, entonces si tú le inhibes su enzima, entonces prácticamente le inhibes de por vida, tendría que volverse a generar nuevas plaquetas para que pueda tener su efecto antiplaquetario, ¿no? Su efecto de agregación plaquetaria. Y aquí algo que hay que tener en cuenta es que en este caso, como para profilaxis en riesgo tromboembólicos, el ácido acetilsalicílico se utiliza a dosis bajas, ojo, eso es importante, a dosis bajas. En este caso se recomienda entre 75 a 325 miligramos por día, ¿no? Sabemos que a mayor dosis ya esta aspirina ejerce ya su efecto antiinflamatorio, estamos hablando de 3 a 4 gramos por día, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta.
Luego tenemos las diferentes enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa. Aquí los más utilizados van a ser los salicilatos, ¿no? Como la sulfasalacina y sus derivados de estos. También se van a utilizar en procesos dermatológicos, pero aquí se van a utilizar de manera tópicas. Y también los más utilizados van a ser los salicilatos. ¿Para qué? Para los tratamientos de las verrugas, ciertas callosidades o algunas dermatitis que se localizan a nivel de la epidermis, básicamente. Luego también se utiliza para los procesos cancerígenos como el cáncer de mama o el cáncer colorectal, porque se ha demostrado que las células a nivel de este tipo de cánceres presentan una gran cantidad de COX-2. Y entonces, ¿qué hace el COX-2 en estas células cancerígenas? Pues inhiben la apoptosis. Entonces se ha demostrado que el uso, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de COX-2 como el Celecoxib han mejorado el pronóstico de vida en estos pacientes, ¿no? Eso es algo que también es muy importante a tener en cuenta. Dentro de los efectos adversos de los AINES, los principales, por ejemplo, y el más común que se ve son los gastrointestinales. Como ustedes saben, esto se da por la inhibición de la COX-1, pues la COX-1 básicamente es un protector de la mucosa gástrica, como dijo mi compañero, influye mucho en lo que es la secreción de bicarbonato, de moco, por ejemplo, regula la hemodinámica a nivel gástrico y así. Entonces la inhibición del COX-1, por ejemplo, va a presentar molestias gástricas como dispepsias, riesgo de gastritis, hemorragias gástricas, úlceras gástricas y entre otros. Bien, entonces aquí hay algo que yo quería tener en cuenta, ¿no? Entonces, cómo utilizar los AINES en estos casos. Por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, no tienen factores de riesgo y en estos casos sí podríamos usar los AINES como tal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes que de por sí presentan factores de riesgo gastrointestinales? Entonces tenemos que entender que hay un índice de riesgo, ¿no? El riesgo alto, el riesgo intermedio y el riesgo bajo. Dentro del riesgo alto, como ustedes ven aquí, para considerar un perfil de riesgo alto, el paciente debe tener, por ejemplo, historias de úlceras complicadas, empleo de anticoagulantes o combinación de dos o más otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá debemos hacernos unas preguntas. Si no viene un paciente con riesgo alto, entonces es necesario utilizar el AINE. Si no es necesario, entonces lo evitamos. En caso de sí ser necesario, entonces usamos el COPSID más un inhibidor de bomba de protones. Pero ¿por qué el COPSID? Porque el COPSID es un inhibidor selectivo del COX-2 y no del COX-1. Entonces es más beneficioso usar COPSID que un inhibidor de COX-1. En el riesgo intermedio también, en estos pacientes, por ejemplo, pacientes que no están anticoagulados o no tienen historias de úlceras complicadas, por ejemplo, entonces en estos pacientes podríamos darle fácilmente COPSID, como ya les mencioné el porqué, o también podríamos darle un AINES más un inhibidor de bomba de protones, ¿no? En el caso de tener un riesgo bajo, en este caso los pacientes no suelen tener factores de riesgo gastrointestinales, pero entonces si el paciente presenta dispepsia, entonces si en caso sea así, entonces le damos un AINE más un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Para proteger, en este caso, al estómago. Y en caso de que no sea así, entonces le podemos dar cualquier AINES convencional, ¿no? Luego tenemos los efectos a nivel cardiovasculares, especialmente por la inhibición de la COX-2. Sabemos que al inhibir la COX-2, como mencionó Pedro, esta COX-2 tiene un efecto protrombótico, además de incrementar el sodio y la retención hídrica, y esto suele repercutir mucho en lo que es, por ejemplo, la presencia de infartos de miocardio o los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémicos, ¿no? Por ejemplo, y en el caso de estos dos, la predisposición a una hipertensión o a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y entonces acá también hay que considerar, ¿no? Según el riesgo alto, hay un riesgo intermedio y hay un riesgo bajo. Entonces, en base a esos datos, nosotros tenemos que pensar en qué tratamiento sería el más ideal, ¿no? Entonces, si el paciente presenta un riesgo alto, entonces el paciente no debería usar los AINES. Sin embargo, sí debería de agregarse, o sea, utilizar el ácido acetilsalicílico, ¿no?
que es un AINE especial, como les mencioné al inicio, ¿no? Por su afinidad a la COX-1 cuando se administra dosis bajas. Luego tenemos cuando es un riesgo medio, entonces aquí las dosis tienen que ser mínimas durante el menor tiempo posible. Y cuando el riesgo es bajo, o sea, no tiene factores de riesgos cardiovasculares, entonces ahí sí le podemos dar cualquier AINE convencional en este caso. Sin embargo, hay ciertas situaciones especiales, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca o edemas, en estos casos se les recomienda evitarlos. Más que monitorizarlos, se les recomienda evitarlos. En caso de hipertensión no controlada, en estos casos sí, también se recomienda evitar, y en caso de ser necesario, ya sea por algún motivo extremo, también se le administra, pero aquí sí se le tiene que estar monitorizando. Con respecto a los pacientes anticoagulados, se tienen que evitar, por ejemplo, los AINES, está como que no va. Luego tenemos efectos adversos renales. Esto básicamente, por ejemplo, la COX-1, tanto la COX-1 como la COX-2 intervienen en lo que es la homeostasis con respecto a la hemodinamia renal. Entonces, como los dos alteran en este caso, entonces sabemos que no le podemos dar ningún AINE. Entonces, cuando el paciente presenta alguno de estos factores de riesgo, por ejemplo, la insuficiencia renal, la diabetes, edad mayor a 60 años, entonces el paciente no debe usar AINES, sí o sí, no debe usar, a diferencia de los casos anteriores, que sí yo les mencioné en qué casos usar y qué AINES usar, ¿no? Pero en estos casos está totalmente prohibido. Como saben, la COX-1 y COX-2 altera la homeostasis renal, entonces disminuye el flujo sanguíneo renal y me va a causar una insuficiencia renal aguda del tipo una insuficiencia prerrenal aguda, básicamente, como mencionó mi compañero, ¿no? Esto se debe a una mayor vasoconstricción de las arteriolas aferentes, ¿no? Y como consecuencia también va a haber una disminución de la filtración glomerular. Con respecto también a efectos adversos hepáticos, sabemos que los AINES se metabolizan a nivel hepático, entonces cuando se presentan estos suelen ser asintomáticas y también se presentan con elevación de las transaminasas. Suele ser rara, sí, pero es algo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, también han habido estudios en el que han comparado a ver si los AINES selectivos de COX-2 versus los AINES clásicos, o sea, los que no son selectivos, cuál tienen un mayor efecto adverso a nivel hepático, y bueno, no se han encontrado diferencias en estas, y por lo tanto es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿No? Acá, por ejemplo, pacientes que presentan factores de riesgo, en el caso, por ejemplo, alto, se consideran aquellos pacientes que presentan cirrosis hepática o un grado de insuficiencia hepática alta. Entonces, en estos casos se contraindica. Sin embargo, cuando el paciente tiene algún tipo de enfermedad hepática, ya sea por el alcoholismo u otros, entonces aquí se recomienda una mínima dosis durante el menor tiempo posible, y tiene que monitorizarse las enzimas hepáticas cada 2 meses. Con respecto también hipersensibilidad, así como cualquier otro fármaco, podrían manifestarse ciertas urticarias, erupciones leves, fotosensibilidad. Algunos pueden cursar con rinitis, rinorrea, rubor, asma y en el peor de los casos un shock anafiláctico. Pero también esto se da de manera rara, pero es algo que hay que tener en cuenta también. Si el paciente es asmático o tiene algún antecedente de alergia o hipersensibilidad a algún AINE, entonces se recomienda en estos casos precaución, o en el peor de los casos evitarlos. Luego tenemos la toxicidad hematológica. Dentro de también vamos a encontrar las neutropenias, que también suelen ser raras, pero también hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que en estos pacientes también puede haber un aumento del riesgo de sangrado, por ejemplo, con el uso de las aspirinas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en los casos cuando hay una intervención quirúrgica, entonces se requiere sí o sí retirar la aspirina y, por ejemplo, los AINES, ¿no? Y se recomienda que estos se retiren durante un tiempo, por ejemplo, de 4 a 5 veces su vida media. Un ejemplo así rapidísimo, por ejemplo, la aspirina tiene una vida media de 4 a 15 horas, entonces si yo lo multiplico por 4 o por 5, entonces me va a dar de 1 a 3 días, entonces yo debo retirarle los AINES y, por ejemplo, también la aspirina 1 a 3 días antes de una intervención quirúrgica. Básicamente eso.
Bien, la conclusión, como ya le mencioné, la elección de los AINES es fundamental tener en cuenta las características del paciente, el perfil del medicamento, la experiencia del médico. Y también debemos comprender el mecanismo de acción y los factores de riesgo del paciente que nos van a permitir disminuir las tasas de efectos adversos de los AINES. Gracias. ¿Aló? ¿Hacer los corticoides? Doctora Noriega, ¿se ven mis diapositivas? Sí, sí los veo. Ya. Continuando con la exposición, buenas tardes. Continuando con la exposición, ahora ya vamos a cambiar la parte de los AINES y vamos a entrar a la parte de los glucocorticoides. Ay, perdón. Ya. Vamos a hablar sobre los glucocorticoides, pero primero vamos a presentar dos casos clínicos. El primer caso clínico se trata de una mujer de 57 años aproximadamente. Va a consultar a emergencia porque esta paciente va a presentar dolores articulares. Ahora, y independiente de ello, la paciente presentaba una lesión cutánea, ya, que se manifestaba como placas escamosas a nivel corporal. Vamos a ver que esta paciente al ingreso de emergencia va a presentar al examen físico, vamos a evaluarla y vamos a ver que presenta la fase de luna llena, ¿ya? Vamos a ver que tiene una hipertricosis a nivel facial muy pronunciada. También se va a observar que presenta la jiba dorsal típica en estos pacientes que tienen una exposición prolongada a corticoides. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta paciente, de acuerdo a su historia clínica, es una paciente que presenta dolores articulares desde hace aproximadamente un año, a la cual recibió múltiples tratamientos orales a base de antiinflamatorios no esteroideos. Pero en estos últimos 4 meses, como la paciente no percibió algún cambio en este caso de su síntoma, entonces ella acudió a la automedicación y en este caso se aplicó esteroides de depósito a nivel intramuscular, ¿ya? En los 4 meses, o sea, una ampolla por mes, 4 dosis. En este caso, la paciente no presenta ningún tipo de antecedentes familiares, pero como antecedente personal, en este caso destacable es que la paciente tiene una diabetes mellitus de tipo 2 de hace 2 años aproximadamente y para ello recibe un tratamiento con metformina de 850 miligramos 2 veces por día. Ahora, esta paciente cuando fue evaluada por emergencia, la paciente presentó dentro de los exámenes que son más marcados en este caso, la glicemia que estaba elevada de 243, ¿ya? Y en este caso el cortisol de la paciente estaba muy disminuido, bueno, no tanto, pero estaba disminuido, 85.2 nanomoles por litro. En este caso, como la paciente tuvo una exposición a glucocorticoides durante 4 meses, con un inyectable cada semana, la paciente tuvo lo que es un bloqueo a nivel de su eje hipotalámico hipofisiario y no tenía producción lo que era el cortisol endógeno. Por eso es que la paciente en este caso, gracias al cortisol exógeno que estuvo recibiendo, en este caso estaba desarrollando lo que era el síndrome de Cushing. Ahora, la paciente cuando empezó el tratamiento, en este caso para sus placas eritematosas que presentaba, bueno, en este caso la paciente tenía lo que era un Trichosporum rubrum, entonces definitivamente el tratamiento que ella estaba llevando, si bien es cierto le calmaba de manera temporal las molestias, no le remitía en este caso el problema porque no era un tratamiento específico para esta patología. Este siguiente caso clínico 2, se observa, disculpen la diapositiva, se observa el caso clínico 2, disculpen. Sí, Nati. Sí se observa. Sí, ahí ya.
En este caso, vamos a presentar otro caso clínico. Este ya es un caso clínico de un recién nacido. Bueno, no es un recién nacido, pero es un infante de 1 año aproximadamente con 14 días. Y en este caso, este pacientito va a tener un tiempo de enfermedad de 3 semanas y quien va a manifestar las molestias en este caso es la mamá, ¿no?, del niño. En este caso, el niño va a presentar una dermatitis en el área del pañal. En este caso, la mamá le va a aplicar lo que es una crema a base de dexametasona por 5 días. Y le aplicaba esta crema a cada cambio de pañal. Pero la paciente, en este caso la mamá, perdón, como no observaba una mejoría en la parte de la dermatitis de su bebé, entonces lo que la paciente cambió en este caso de medicamento, y en este caso lo cambió a propionato de clobetasol en crema al 0.5%. Y después de aplicarlo durante 2 semanas, la mamá va a observar que el niño va a presentar un volumen progresivo en ambas mejillas, va a presentar también telangiectasias, va a presentar hipertricosis, y si se dan cuenta ahí en el dibujo, en el niño hay una hipertricosis marcada a nivel de la frente, ¿ya? Va a presentar también telangiectasias aquí en la región malar, en sus cachetitos vemos, y en este caso, la mamá lo va a traer a emergencia porque ya el niño no quiere alimentarse de una manera adecuada y se encuentra irritable todo el día. Estamos viendo que en ambos casos hay una exposición a lo que es corticoides de manera exógena, ¿ya? Pero vamos a ver que el tipo de corticoide que están ambas personas, la vía inclusive, es diferente, pero va a producir el mismo daño. En el caso anterior, por ejemplo, era un corticoide de tipo endovenoso, perdón, intramuscular, y en este caso, a pesar de que es un corticoide de tipo tópico, porque esa base es una crema, a pesar que es tópico, va a presentar también un daño a este niño. Vamos a ver que en este caso al niño, cuando le dosaron el cortisol, bueno, aquí he puesto solamente el examen que me pareció más importante. El cortisol que fue dosado a las 8 de la mañana tiene 2.25, y en este caso está también casi disminuido, está muy bajito. Entonces, en este caso, el pacientito definitivamente se le suspendió lo que era la aplicación tópica de este cortisol, de este glucocorticoide, se le suspendió de la aplicación tópica y se le cambió a otro tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros debemos, si bien es cierto, los glucocorticoides son unos medicamentos muy buenos, son buenos antiinflamatorios, sistémicos, tienen muy buenos efectos sistémicos, pero debemos conocer muy bien el mecanismo de acción y tenemos que saber a qué niveles que van a actuar, y por lo cual, si bien es cierto, nos van a aliviar algunas molestias, pero nos pueden producir efectos adversos en muchos de los casos, y sobre todo si hacemos una automedicación de manera irresponsable. Entonces, nosotros aquí ya vamos a empezar lo que son los glucocorticoides. Vamos a comenzar la definición de los glucocorticoides. Vamos a ver que son potentes antiinflamatorios, ¿ya? Se utilizan también a nivel para disminuir lo que son los componentes alergenos. Son inmunosupresores derivados del cortisol y la hidrocortisona. Vamos a ver que los glucocorticoides, si recordamos un poquito lo que es la parte de anatomía y fisiología, vamos a ver que los glucocorticoides se van a producir a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, y justo a nivel de la capa fasciculada es donde se van a producir estos glucocorticoides. Ahora, la producción de estos glucocorticoides, si recordamos también, se producen por pulsos durante el día, o sea, la producción no es de manera constante. El valor normal del cortisol en este caso es de 20 a 200 microgramos por litro, y los picos van a ser, los picos van a ser de acuerdo a las horas del día. Aquí, por ejemplo, vamos a observar en este cuadrito que dice cortisol normal, vamos a ver que, por ejemplo, el pico más alto es entre las 7, 8 de la mañana, ahí se presenta el pico, y bueno, la concentración mínima se puede decir se da ya para las altas horas, quizá 10 de la noche aproximadamente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta hormona nos va a permitir regular
muchas veces el estrés a nivel corporal. Y esto viene siendo controlada por el eje hipotálamo hipofisiario. Es muy importante conocer esto porque, a ver, ya, ¿por qué es importante conocerlo? Es importante conocerlo porque de acuerdo a ello vamos a poder nosotros dar un tratamiento específico en algunos pacientes si queremos, por ejemplo, sustituir la función. Aquí vamos a ver en este cuadro, bueno, en este caso puse el cuadro para que podamos ver que el cortisol venía a nivel de la capa fasciculada. Esa es la molécula del cortisol básico. Esta es la molécula de los 3 anillos hexagonales y el anillo pentagonal, que esta es la estructura básica. De aquí es donde se van a poder producir los diferentes corticoides que conocemos de manera sintética, quizá agregando uno o más enlaces, algunos carbonos, algunos radicales más adelante. Ya, los mecanismos de acción. Los glucocorticoides van a tener dos mecanismos de acción básicos. Más adelante mi compañera en lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, perdón, lo va a explicar de una mejor forma, pero es importante que nosotros conozcamos que hay 2 mecanismos de acción muy importantes. Los mecanismos no genómicos, que van a actuar a nivel de la membrana celular, y los mecanismos genómicos, que van a actuar a nivel intracelular, ya produciendo lo que son proteínas a nivel celular, pues, ¿no? Bueno, los mecanismos no genómicos, como solamente actúan a nivel de membranas, van a ser mecanismos que no van a tener una duración, no van a tener una duración prolongada, es una duración corta, pero los mecanismos genómicos ya tienen una duración más prolongada. Y es una producción, se puede decir que tiene un tiempo, una latencia menor, pero una prolongada duración. Ahora, los glucocorticoides vamos a ver que en el mecanismo de la cascada inflamatoria van a actuar a nivel de la fosfolipasa 2, van a inhibir esta producción de esta fosfolipasa. Entonces, nosotros, como explicó, por ejemplo, Pedro en lo que eran los AINES, en la parte de los mecanismos de acción, vimos que en la cascada inflamatoria, por ejemplo, la lipoxigenasa, de ahí seguían 2 vías, la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, de ahí formaban lo que eran leucotrienas, prostaglandinas, todo ello. Entonces, al igual que los AINES también inhiben la fosfolipasa, bueno, en este caso también los glucocorticoides van a inhibir lo que es a nivel de la fosfolipasa 2, van a inhibir esto, entonces se corta lo que es la cadena, en este caso inflamatoria, disminuyendo de manera, en este caso, se disminuye lo que es la inflamación, ¿no? Más adelante esto mi compañera lo va a explicar mejor, mi compañera Grace. Ahora, la clasificación. Esta clasificación, hay 2 tipos de clasificación que voy a mostrar aquí, uno que es de acuerdo a la acción y otro es de acuerdo a la potencia. Por ejemplo, en el caso de la paciente primera del caso clínico, el paciente también se aplicó lo que era, por ejemplo, inyectables, ¿ya? Pero era un inyectable de una acción prolongada. Entonces, como es una acción prolongada, hay una mayor exposición, en este caso al fármaco, y por eso es que está produciendo este problema del síndrome de Cushing exógeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos corticoides de acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Los de acción corta, pues, son el cortisol, la cortisona, el hidrocortisona. La acción intermedia tenemos que es la prednisona, que es muy conocida, la prednisolona, metilprednisolona, pero en los que son de acción prolongada son los de la dexametasona y la betametasona. Ahora, esto de acuerdo al tiempo de acción, pues es de acuerdo a las horas. Entonces vemos que el de acción prolongada pues tiene más tiempo de duración, entonces por lo tanto hay una mayor exposición al fármaco y también hay una mayor potencia. Ahora, pero cuando hablamos de específicamente clasificar los glucocorticoides de acuerdo a la potencia, vamos a ver que hay de la clase 1 hasta la clase 7, y esto es, bueno, la clase 1 es la que es súper potente, y en este caso, justo si nos damos cuenta aquí en la clase 1, en el segundo ítem, dice propionato de clobetasol. Entonces, esta crema en realidad fue lo que fue utilizada en el segundo pacientito, en el niño de 1 año y 8 meses creo. Se utilizó este
este corticoide súper potente. Entonces, es por eso que a pesar de que solamente se expuso, en este caso, a 2 semanas de aplicación en crema, bueno, vimos que ya estaba haciendo un Cushing exógeno, y eso que es un niñito de 1 año. Entonces, aquí en la clase 1 tenemos el propionato de clobetasol, el alobetasol, dipropionato de betametasona. En la clase potente alta, ya, ahí tenemos otros medicamentos. Y en la parte que es muy bajita, en la clase 7, por ejemplo, tenemos el hidrocortisona, metilprednisolona y dexametasona. Ahora, es importante conocer, en este caso, como les mencioné, la potencia, en este caso los glucocorticoides, porque vamos a ver, tenemos que tener cuidado a cuánto tiempo exponemos al paciente a esto para poder evitar, ¿no?, posibles efectos secundarios que también más adelante mi compañero Luna lo va a mencionar. Eso es todo, gracias. Gracias, Natalie. ¿Quién sigue? Yo, doctora. La compañera Grace. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? No, Grace. Se te ve Ahora. tipo. Ya Sí, está. sí. Ahora sí, Grace. Sí, ya se ve. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la farmacodinámica y farmacocinética de los glucocorticoides. Ya. Entonces, el contenido que voy a desarrollar en mi presentación es, primero voy a mencionar algunas generalidades, que ya también lo mencionó Natalie, la farmacocinética, la farmacodinámica, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, bueno, esto ya lo mencionó Natalie, entonces vamos a pasarlo rápidamente. Los glucocorticoides, como lo mencionó, van a ser de forma sintética, van a tratar de imitar a una hormona natural que nosotros tenemos, que es el cortisol. Esta es derivada del colesterol, es de naturaleza lipídica, entonces se sintetiza en la capa fasciculada de la corteza suprarrenal, es regulada por el eje hipotálamo-hipófisis glándula suprarrenal, siendo su mediador directo la ACTH, y se secreta de diferente manera en el día, siguiendo el ciclo circadiano. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, estos fármacos tienen múltiples presentaciones, ¿no? Como hemos podido ver a lo largo de los cursos que hemos estado llevando, se presentan en forma de cremas, en forma inhalatoria, en forma oral, en forma parenteral, y todas ellas van a tener buena biodisponibilidad. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver aquí subrayado de rojo la biodisponibilidad de fármacos de uso sistémico, de vía oral, y vemos que todos tienen una biodisponibilidad de 80 hasta el 99%. Bueno, pero siempre hay algunas excepciones, en este caso la hidrocortisona y la triamcinolona, que cuando se dan por vía oral sufren un metabolismo que disminuye su absorción. En cuanto a la distribución, primero debemos saber que el cortisol, o sea, nuestra hormona natural, circula en un 90% unido a la hormona ligadora de cortisol o transcortina, a la cual tiene alta afinidad, y en un 10% circula unida a la albúmina, la cual tiene baja afinidad. Entonces, como tiene baja afinidad, la libera fácilmente en los tejidos diana. Entonces, a este 10% en la práctica se les considera que es la porción libre y la que tiene la actividad, la que va a hacer el efecto. Estos fármacos tienen, bueno, eso es con respecto al cortisol, ¿no? Naturalmente. Pero los glucocorticoides se han modificado para que tengan menor afinidad a la transcortina. Entonces podemos ver también en este cuadro que la unión a proteínas es menor, ¿no? Es menos de 90%. Y bueno, esto lógicamente para aumentar la porción libre, que es la que va a tener el efecto. Estos fármacos también, por su naturaleza lipídica, van a tener amplia distribución y pueden atravesar la barrera hematoencefálica, atravesar la placenta y se pueden secretar también por la leche. Y bueno, las excepciones en este caso van a ser la hidrocortisona y la prednisona, que van a ser metabolizadas en la barrera hematoencefálica y la placenta, por lo cual no la atraviesan. En cuanto al metabolismo y excreción, estos dos se van a dar principalmente a nivel hepático. Bueno, hay algunos medicamentos que se dan en forma de profármacos.
y para que sean convertidos a los fármacos activos necesitan la acción de una enzima. En este caso es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Ya. Esta enzima va principalmente a reducir a estos fármacos que vemos aquí, que son profármacos como la prednisona, metilprednisona y daflaxacort, a su forma activa, prednisolona, metilprednisolona y desacetil deflazacort. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia hepática, debemos evitar darles estos fármacos, ya que sabemos ahora que son profármacos y que, bueno, van a requerir un esfuerzo más del hígado, ¿no? Que está dañado en esos casos. Bueno, y ahora que ya estoy mencionando a esta enzima, también mencionar que existe, este es de tipo 1, va a existir también una enzima que es similar, llamada la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que, bueno, si esta va a activar a los profármacos, esto va a ser lo contrario, va a inhibir, ¿no? O sea, los va a convertir a una forma inactiva, de cortisol a cortisona. Y esta enzima va a estar presente en algunos órganos que no quieren recibir el efecto de los glucocorticoides, ¿no? Como en el riñón. Bueno, con respecto al tiempo de vida media, podemos ver este cuadro. El tiempo de vida media de los glucocorticoides en general es de horas, ¿no? Va de en promedio, unas 3 horas, como podemos ver aquí. Lo cual es diferente el tiempo de vida media plasmática al tiempo de vida media biológica, ¿no? Como ya lo explicó Nathalie, tenemos tiempo de vida media biológica de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Y en cuanto a la excreción, como mencioné, va a ser principalmente a nivel hepático. Y menos de un 20% se va a excretar a nivel renal y principalmente la dexametasona. En cuanto a las interacciones que pueden tener durante su farmacocinética con otros fármacos, tenemos, por ejemplo, en la absorción, los antiácidos y los laxantes van a disminuir la absorción. Entonces, lo que se recomienda es administrarlos separados, ¿no? Al menos por 2 horas. En cuanto a la distribución, los andrógenos van a disminuir la síntesis de la transcortina. Entonces, si disminuye la síntesis de la transcortina, va a aumentar la porción libre y esto va a llevar a un aumento del riesgo de efectos adversos. En cuanto al metabolismo, vamos a ver que van a haber inhibidores e inductores del citocromo donde se metaboliza. Los que van a inhibirlo van a ser, por ejemplo, los azoles, macrólidos y antivirales inhibidores de la proteasa. Entonces, si se inhibe esta enzima, va a aumentar los niveles plasmáticos y con lo cual hay más riesgo de efectos adversos. De manera contraria, entonces, los inductores de este citocromo son barbitúricos, carbamazepina y rifampicina, que entonces van a disminuir los niveles plasmáticos y reducen sus efectos. Bueno, reduce su efecto farmacológico. Las hormonas tiroideas también van a interactuar con ellos porque van a acelerar el catabolismo, ¿no? Y van a disminuir su efecto farmacológico. Ahora, en cuanto a la farmacodinamia, estos fármacos, como mencioné, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Este es un glucocorticoide, podemos ver en el gráfico. Este es un glucocorticoide y va a actuar por 2 mecanismos. Primero voy a mencionar el mecanismo genómico. Bueno, el glucocorticoide circula en la sangre libre, la porción libre es la que va a actuar, entonces puede ingresar a la célula y a nivel del citoplasma hay el receptor de glucocorticoide, que normalmente está unido a proteínas chaperonas, que son a proteínas chaperonas. Esta unión va a desestabilizar a este dímero que estaba normalmente y va a separar a estas chaperonas, dejándolo solo con el receptor. Y esta unión va a entrar al núcleo donde va a desarrollar sus efectos genómicos. Y dentro de los efectos no genómicos es mediante la interacción de este glucocorticoide con proteínas de membrana y con otras vías de señalización. Pero en forma común van a tener efectos antiinflamatorios principalmente. Entonces, tenemos los mecanismos genómicos, que es a través de la síntesis de la modificación de la síntesis de proteínas. Y los mecanismos no genómicos, que no requieren o no tienen nada que ver con la síntesis de proteínas. En los mecanismos genómicos, entonces, que era la más conocida, llamada también la vía clásica,
son porque hay una inducción de genes, a lo cual se llama transactivación. Puede ser, otro mecanismo sería por la supresión de genes o transrepresión, o también por mecanismos indirectos, ¿no? De la síntesis de otros genes. Van a inducir principalmente a genes con efecto antiinflamatorio y bueno, y van a suprimir que son proinflamatorios, y también dentro de ellos vamos a tener otros genes con efectos metabólicos, que lo voy a explicar más adelante. Y bueno, dentro de los mecanismos no genómicos, como mencioné, es por la interacción con proteínas de membrana principalmente. Estos van a tener una acción rápida y van a explicar principalmente los efectos a nivel hematológico y neuronal. Bueno, como vemos aquí, son en realidad varias proteínas que están influenciadas por la actividad de los glucocorticoides, pero de manera general podemos decir que estos tienen efectos a nivel del sistema inmune, a nivel metabólico y otros efectos. Entonces, ya explicándolo de una manera más práctica, los efectos sobre el sistema inmune van a ser los siguientes. No va a tener, como sabemos ya, y es su principal aplicación clínica, van a tener efecto inmunomodulador, que es en realidad efecto antiinflamatorio y efecto inmunosupresor combinado. Y esto va a ser mediante 3 mecanismos. Primero, mediante la inhibición de la vía del ácido araquidónico. Entonces podemos ver aquí en este esquema que va a inhibir directamente la síntesis de la fosfolipasa A2. Esto mediante la vía genómica y también mediante la vía no genómica, en realidad. O sea, lo inhibe por varias vías. Y también, por ejemplo, podemos ver aquí otra molécula que estimula los glucocorticoides, mediante la cual también inhiben esta vía. Los glucocorticoides entonces van a estimular a los inhibidores kappa beta. Estos inhibidores kappa beta van a inhibir al factor nuclear kappa beta, el cual normalmente estimulaba al COX-2. Entonces, si hay una inhibición a este lugar, también va a inhibir la síntesis de COX-2 y por lo tanto de prostaglandinas. Entonces, de esta manera es en la cual se inhibe la vía del ácido araquidónico. Otro mecanismo inmunomodulador va a ser la inhibición de la migración y rodamiento de leucocitos. Esto porque va a alterar la síntesis de proteínas de adhesión en la membrana de estos leucocitos. Y el tercer mecanismo sería mediante la inhibición de la expresión de citoquinas inflamatorias. Los glucocorticoides no van a tener actividad al nivel del sistema de complemento ni en la producción de anticuerpos. Dentro de los efectos metabólicos, se dice que los glucocorticoides son diabetogénicos, porque van a estimular van a producir hiperglicemia y también van a aumentar la resistencia a la insulina, principalmente a nivel muscular. Bueno, esto tiene sentido porque de esta manera van a asegurar el estímulo, la llegada de glucosa hacia los órganos sensibles, como el cerebro y el corazón, en situaciones de estrés. También hay ese aumento de la glucogenogénesis por los glucocorticoides. En cuanto a las proteínas, estos fármacos son principalmente catabólicos y van a producir catabolismo proteico, y cuando aumenta proteínas, esto también va a contribuir a la gluconeogénesis. Pero este catabolismo proteico clínicamente se va a observar por la presencia de estrías atróficas, retardo de la cicatrización y pérdida de la masa muscular. En cuanto a los lípidos, también va a tener una acción doble, una lipogénesis a nivel central y una lipólisis a nivel periférica, lo cual cuando se administra en un periodo largo nos va a dar la jiba de búfalo y la obesidad centrípeda que conocemos. La lipólisis a nivel periférica se da porque los glucocorticoides van a estimular a la lipasa sensible a hormonas. Y la lipogénesis porque cuando hay aumento de insulina, esto como sabemos es una hormona anabólica, va a estimular a la lipogénesis. Otros efectos a nivel de otros sistemas, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, como mencioné, el mecanismo que se presume que actúa a este nivel es mediante el mecanismo no genómico. Y clínicamente lo que se ve es que cuando hay una disminución de los niveles de glucocorticoides, la persona tiende a la depresión, a diferencia de cuando está aumentado y tiende a la euforia o a la psicosis.
A nivel óseo, eso se da a nivel mediante mecanismos genómicos y va a haber una supresión de la expresión de la osteocalcina. Esta es una proteína que participa en la osteosíntesis, en la formación de hueso, y por lo cual aumento de los glucocorticoides va a llevar a la osteoporosis, ¿no? También en cuanto al crecimiento, otro gen que va a suprimir va a ser la hormona del crecimiento. Entonces, administrarlo por periodos largos también puede dar un retraso en el crecimiento. A nivel hematológico, al igual que a nivel del sistema nervioso central, se cree que su mecanismo principal es no genómico. Y entonces aquí uno de esos mecanismos es la apoptosis. Hay apoptosis a nivel del timo, por lo cual se usa en algunos tipos de leucemias y linfomas. También nosotros podemos ver en esos pacientes un aumento de neutrófilos y una disminución de linfocitos. Esto se da porque, bueno, como mencioné, va a haber una disminución de la migración de los leucocitos hacia el sitio inflamatorio. Entonces, como esos no migran, se quedan en los vasos sanguíneos. Entonces, por eso se sensa a los neutrófilos aumentados. Pero los linfocitos son captados rápidamente por el sistema linfático, por eso se sensan como si estuvieran disminuidos. Y a nivel renal y cardiovascular, esta hormona va a tener, estos fármacos van a tener un efecto agonista a los mineralocorticoides, por lo cual van a aumentar la presión arterial. Pero este efecto mineralocorticoide puede ser modificado mediante el tipo de fármaco que se produzca sintéticamente. Entonces, las conclusiones son: los glucocorticoides sintéticos tienen buena biodisponibilidad por cualquier vía, tienen amplia distribución y el metabolismo y excreción es principalmente a nivel hepático. El mecanismo de acción de los glucocorticoides son genómicos y no genómicos. Tienen efectos multisistémicos y los principales son a nivel inmunológico y metabólico. Y la actividad inmunológica se debe a 3 mecanismos principales, que son la inhibición de la vía del ácido araquidónico, la modificación de las proteínas de adhesión de los leucocitos y también a la inhibición de la actividad de macrófago. Bueno, de manera general sería a la inhibición de la síntesis de citoquinas. Eso sería todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para sus compañeras? Son un grupo de 5 nada más, ¿verdad? Somos 6, doctora, falta uno. Ah, ya. Disculpen, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Sí. Ok, bueno, empezamos. Buenas tardes, buenas noches ya, doctora, buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de los corticoides y sus efectos adversos. Bueno, empezamos. Estos corticoides tienen diversas indicaciones, sin embargo, creo que la cámara le tengo que prender, ¿no? Perdón. Ok, listo. Estos corticoides tienen diversas indicaciones, sin embargo, en esta ocasión, según esta literatura, la podemos dividir tanto para usos endocrinos como para usos no endocrinos. En este caso, en los usos endocrinos, por ejemplo, lo podemos usar en casos de insuficiencia renal, en hiperandrogenismo, en oftalmopatías tiroideas, tiroiditis, crisis tirotóxicas, comamixematosos, etc. En caso de la insuficiencia adrenal, lo que se da es se da una terapia de reemplazo.
¿Y con qué vamos a reemplazarlo? Lo reemplazamos con hidrocortisona de 15 al 25 miligramos vía oral por día. Esta dosis se va a dividir en 2 a 3 tomas y se van a administrar un 50 a 75% del total en la mañana. Esto para simular a la secreción circadiana de este hormona. Y como también otro dato, también se puede usar este corticoide en los casos de crisis adrenal, con hidrocortisona de 100 a 200 miligramos vía endovenosa. Este cortisol se va a evaluar mediante el cortisol libre urinario en 24 horas y también vamos a ver si es que tiene signos y síntomas de sobreexposición, podemos, por ejemplo, aumento de peso y edemas, o subexposición como fatiga y debilidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en lo que son efectos adversos. Y como decía, también podemos dividirlo en usos no endocrinos. Acá ya hay una variedad de usos, por ejemplo, usos antiinflamatorios, antialérgicos, tipo inmunosupresor, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, o también en el caso de los trasplantes, también se puede usar como antineoplásicos, en terapias de inducción para leucemias, en reumopatías, en colagenopatías tipo lupus, tipo vasculitis, espondilitis, etcétera, ¿no? También se puede usar en picaduras de insectos. Estos más que todo por los himenópteros, que pueden ser abejas, avispas, hormigas, que pueden llevar a un shock anafiláctico. También en los casos de asma bronquial para la dilatación del bronquio y el EPOC. También en casos de dermatopatías, como por ejemplo eczemas, en urticarias, en estas dermatopatías mediadas por neutrófilos, como por ejemplo pueden ser los prurigos, los pénfigos, psoriasis, etcétera, ¿no? Y también está indicado en afecciones oculares tipo iritis, uveitis, conjuntivitis alérgica. Bueno, en sí, esta literatura refiere que en muchos casos, estos tratamientos fundamentalmente se da a base de la experiencia, o sea, fundamentos empíricos, por lo que no existen dosificaciones establecidas. Sin embargo, para diseñar los nuevos protocolos de administración, en este caso de pulsos de corticoides, se basaron en lo que son el tratamiento de las crisis asmáticas, ¿no? O shock anafiláctico. En estas crisis asmáticas, shock anafiláctico, las dosis pueden ser de estos corticoides de tiempo de vida larga, que pueden ser la dexametasona o la betametasona, que se da vía endovenosa de manera rápida de 8 a 36 miligramos. Con base a esto es que se han desarrollado protocolos para la administración de estos pulsos, ¿no? ¿Y en qué casos se van a dar estos pulsos? Para iniciar terapias inmunosupresoras de enfermedades autoinmunes en pacientes que no responden al tratamiento oral crónico, o para prevenir el rechazo agudo del trasplante. Y estos pulsos van a ser de 1 a 1,5 gramos día por 3 días. También este artículo refiere que, por ejemplo, para dar una terapia tipo antiinflamatoria crónica o tratamiento inmunosupresor, pero esto más que todo de mantenimiento, se puede dar metilprednisona de 4 a 40 miligramos día en vía oral. Pero más adelante vamos a ver que no sé si esta dosis estaría adecuada, porque a mayor dosis hay mayor efecto adverso, ¿no? Y también vamos a ver en qué punto de corte es donde se presentan con mayor frecuencia estos efectos adversos. Básicamente, en esta parte vamos a hablar el uso de corticoides en el lupus. Acá he tomado como referencia este artículo. Este artículo indica que hicieron un cohorte en el año 2010, del año 2007 hasta el 2014, donde se involucran 230 pacientes. Sin embargo, de estos 30 pacientes, identificaron 72 que tenían este SLEDAI mayor o igual a 6. Este SLEDAI va a ser el índice de actividad de esta enfermedad, ¿no? Acá podemos tener la tabla de puntaje para ver si es que el paciente está en remisión, leve, moderado o grave. Acá podemos ver que estos pacientes están con un índice de actividad moderado. También identificaron que estos pacientes tenían una dosis media, un promedio de dosis de prednisona de 13 miligramos de día, con un rango de 2,4 a 30. También indican que la totalidad del cohorte reciben hidroxicloroquina. Esta hidroxicloroquina sirvió para que en 38 y 39 pacientes de estos 72 pacientes con una puntuación inicial mayor o igual a 6
se redujo, ¿no? Se redujo. Y en el 72% del total, que son de estos 230 pacientes, se redujo en 4 más puntos. Esto nos indica que hubo una mejoría, porque según este índice de actividad, nos indica una mejoría cuando hay una reducción de más de 3 puntos. Entonces, al final del primer año de esta cohorte, todos recibían dosis de prednisona, bueno, no, dosis de prednisona, acá es no mayores a 5 miligramos, y también se le daban la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué va a ser lo práctico de este estudio? Es que siempre se va a dar hidroxicloroquina, ya sea junto con corticoides, ya sea con terapia biológica, etcétera, ¿no? Y los dividieron en casos, formas muy graves, dosis de mantenimiento y, y más que todo esos tres, ¿no? En los casos muy graves, lo que indica este artículo es que tenemos que indicar pulsos de metilprednisolona de 125 a 200 miligramos por 3 días. Esto es en casos muy graves, en casos de situaciones agudas. En formas graves, tipo las nefritis, tipos hemorragias alveolares o afectaciones del sistema nervioso, podemos indicar dosis iniciales de prednisona de en torno a 20 a 30 miligramos y nunca más de 30 miligramos. ¿Por qué? Porque recordando las vías genómicas y no genómicas, estas vías, si no me equivoco, la vía genómica indica que cuando damos dosis de más de 30 miligramos por día, ya no va a dar un efecto, ya no se va a observar un efecto. Por eso indican que no se daba más de 30 miligramos día. Bueno, esto es con respecto a las formas graves. Y luego estos corticoides siempre se dan con la intención de a mediano plazo suspenderlos, ¿no? Una vez que ya se ha controlado la enfermedad, indicamos un descenso, ¿no? Hasta alcanzar los 5 miligramos por día de que va a ser esta terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento en el caso del lupus se va a dar de 2,5 a 5 miligramos día, como ya lo dije, con la intención de suspender la prednisona a mediano plazo. Sin embargo, algunos pacientes van a necesitar esta dosis de prednisona de forma indefinida, muy prolongada. Y en estos casos es donde vamos a encontrar los efectos adversos que vamos a hablar acá. Los efectos adversos los podemos o dividir, mejor dicho, como efectos adversos en etapa aguda, etapa crónica y también por la vía de aplicación, ¿no? Ya sea tópica o inhalatoria. Estos efectos adversos indican que es una causa muy común de iatrogenia, o sea, la dosis que emplean, a la vez que es un factor de riesgo, la están empleando mal. Sin embargo, muchos de esos efectos son manejables, ¿no? Y sabemos que estos corticoides van a afectar, como ya lo he mencionado, tienen efectos sistémicos, eh, van, pueden ser algunos leves o incluso poner en peligro la vida, ¿no? Con respecto a los efectos agudos, vamos a ver alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que nos van a conducir a cuadros psicóticos o esa insuficiencia adrenal aguda. Esto más que todo por por su presión brusca de esta terapia corticoide crónica. Esta suspensión brusca lo que nos lleva es a un síndrome de deprivación que nos va a dar todos estos síntomas: astenia, anorexia, náuseas, mareos, altralgia, depresión, etcétera, hipotensión ortostática, mialgias. Estos con respecto al síndrome de deprivación. Estos son síntomas leves cuando se suspenden de manera brusca este corticoide cuando ha sido por terapia crónica, ¿no? Con respecto a los efectos crónicos, vamos a ver que van a haber alteraciones en muchos sistemas, en muchos niveles, ya sean alteraciones osteomusculares, psiquiátricas, reproductivas, oftalmológicas, cutáneas. Con respecto a las osteomusculares, vamos a ver que podemos observar que puede haber osteoporosis u osteonecrosis, que ya lo han mencionado en la clase pasada también. También puede haber una pérdida de masa muscular. Estas alteraciones psiquiátricas pueden llevar a depresión, insomnio, alteraciones reproductivas como amenorrea e infertilidad, oftalmológicas como exoftalmos, cataratas, cuando se aumenta la presión ocular en el ojo, alteraciones cutáneas como acné, estrías y hirsutismo, ¿no? Esto nos lleva a lo que son las manifestaciones más frecuentes o que se van a asemejar a un síndrome de Cushing, ¿no? Y nos dan un aspecto cushinoide. Esto también, efectos crónicos muy frecuentes, también vamos a ver obesidad central, esos más que todo efectos metabólicos, cara enrojecida y redondeada, también hiperglucemia, hipercolesterolemia,
frecuentes las infecciones oportunistas. Acá lo que vamos a ver son diferentes estudios donde se analizan la seguridad de estos corticoides, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de acá fue evaluar la seguridad de los corticoides en pacientes con artritis reumatoide. ¿Y qué se encontró acá? Bueno, se encontró un aumento de efectos adversos en dosis mantenidas de 5 a 7.5 miligramos día de prednisona, ¿no? Efectos adversos como hiperglicemia, como osteoporosis, glaucoma, cataratas o apariencia cochinoide, ¿no? O sea, a partir de este punto de corte de dosis de prednisona es donde se van a encontrar más efectos adversos. En otro estudio, este estudio fue de 539 pacientes, para buscar el daño de este lupus eritematoso sistémico y su asociación con corticoides. Bueno, en este estudio incluyen 539 pacientes y encontraron que los pacientes tenían un promedio en dosis acumulada de 36,5 gramos de prednisona. Esto se refleja o se asemeja a como si hubieran dado 10 miligramos de prednisona diaria por 10 años. Y en esta dosis indicaban que el factor tenían 2 veces más probabilidad de desarrollar fracturas osteoporóticas, cataratas y enfermedad coronaria. Si bien es cierto, se asoció con esta dosis en crónica, cuando estos pacientes en otro grupo eran tratados con pulsos de metilprednisolona, no se asociaban estas complicaciones, ¿no? Que ya hemos mencionado. En este estudio, este segundo trabajo, acá incluyeron 525 pacientes, donde trataban de asociar los glucocorticoides y un daño irreversible, ¿no? En los pacientes con lupus. Y lo que encontraron fue que había una relación dosis dependiente en el uso de prednisona oral y los daños reversibles, ¿no? ¿Y a qué dosis es que se daba este daño reversible? A una dosis diaria de 6 miligramos por día. Y con este último estudio vamos a ver, bueno, este estudio fue más que todo un estudio de casos y control, fue de 249 pacientes, y lo que encontraron fue que había una cierta cantidad de dosis de prednisona para tratar este lupus sistémico aumentaba el riesgo de infecciones graves, ¿no? O sea, habían dos grupos, un grupo tratados con dosis de 7.5 miligramos día de prednisona y otro grupo de 2.5 miligramos día de prednisona. Encontraron que en este grupo con mayor dosis se aumentaba el riesgo de infecciones graves, ¿no? Y en este grupo de 2.5 miligramos no hubo infecciones. Esto es con respecto a los efectos adversos, tanto agudos como crónicos. Ahora para terminar ya estos efectos adversos, más que todo por la vía de aplicación y en el embarazo y pediatría. Como sabemos, existen diferentes vías de aplicación de estos corticoides. En el caso de los corticoides inhalados, podemos encontrar efectos adversos como disfonía. En casi 50% de estos pacientes se va a ver este síntoma. Con respecto a candidiasis oral, indican que 5% de estos pacientes con uso de corticoides inhalados van a presentar una candidiasis oral sintomática. Sin embargo, como ya lo hemos visto en los casos anteriores, estos corticoides inhalados pueden, si se dan a grandes dosis, pueden llegar a presentar efectos sistémicos, ¿no? Como ya hemos visto en los casos clínicos. Con los corticoides tópicos pueden generar una atrofia dérmica o infecciones locales. Con respecto, ya para terminar, en embarazo y pediatría, si bien es cierto que estos corticoides han sido consideradas como algunas drogas de elevado riesgo fetal, estudios demuestran que no tienen riesgo de teratogénesis, pero sí puede suprimir el eje hipotálamo hipoficiario adrenal del recién nacido, ¿no? Y finalmente en pediatría lo que hace básicamente es produce un retardo en el crecimiento del infante, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a uso de corticoides y efectos adversos. Como conclusiones, los corticoides sabemos que tienen múltiples usos, sin embargo podemos dividirlos como usos endocrinos y no endocrinos, ¿no? Los efectos adversos se dan principalmente por iatrogenia, o sea, una mala dosificación
Y también podemos decir que dosis diarias mayores a 5 o 7.5 miligramos de prednisona están asociados a más efectos adversos. Eso es todo. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, lo felicito por su presentación, han sido organizados. En general, el grupo ha estado bastante bien. Bueno, los antiinflamatorios tengan en cuenta que se usan a veces de forma indiscriminada. Ustedes van a ser médicos, van a empezar siendo médicos generales, así que tengan en cuenta que tal como lo han mencionado en la exposición, mucho va a depender, la elección del antiinflamatorio que ustedes usen mucho va a depender de las características de sus pacientes. No todos los pacientes son iguales. Tienen que tener en cuenta las comorbilidades, la edad del paciente, la adherencia que tenga su paciente al tratamiento. Sobre todo en los casos que los pacientes sean mayores, ¿no? O que sean polimedicados o aparte de eso, que tengan dolores crónicos, porque recuerden que no pueden vivir todo el tiempo tomando antiinflamatorios. Entonces, se trata de dar opciones a tratamientos analgésicos, como por ejemplo el uso del paracetamol, el uso de opioides, el tramadol, frotaciones, a veces terapia física, a veces infiltraciones, de tal manera que el uso de antiinflamatorios no se haga crónico con la finalidad de evitar los efectos adversos. Ahora, con respecto a los glucocorticoides, en el caso de reumatología, si bien es cierto, como lo indicaba su compañero, nosotros preferimos cuando los pacientes están muy activos y son enfermedades que ponen en riesgo los órganos vitales de los pacientes, como son la función renal, como son el sistema nervioso central, se suelen dar pulsos de glucocorticoides. Lo que nosotros solemos usar es metilprednisolona y la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo día por 3 días y posteriormente ir bajando la dosis de corticoides. Ahora, no lo vamos a dejar con corticoides e hidroxicloroquina y se acabó, ¿no? La idea es darle inmunosupresores de tal manera que esos inmunosupresores mantengan inactiva esa enfermedad, que puede ser ciclofosfamida, medicamentos biológicos, rituximab, etcétera, micofenolato, y a la par ir bajando los glucocorticoides. Ahora, en los diferentes estudios que se han hecho, lo que se ha visto es que se considera la prednisona a dosis de 30 miligramos o entre 20 y 30 miligramos, dosis medias de glucocorticoides. Por encima de ese rango se consideran dosis altas. Entonces se ha visto que a veces no hay mucho beneficio y hay más riesgo con dosis altas que con dar dosis medias. Y son muy frecuentes los efectos adversos de los glucocorticoides, sobre todo en el campo de reumatología, ¿no? Es muy frecuente ver osteoporosis secundaria al uso de glucocorticoides, osteonecrosis de cadera, osteonecrosis de hombro. En el caso de los niños, ver el retardo del crecimiento. Y ahora me gustaron mucho los casos clínicos que se presentó porque también tienen que tener en cuenta que así como hay glucocorticoides de depósito como son la betametasona o la triamcinolona que pueden estar en el cuerpo o en la zona donde se infiltra o se coloca por un periodo prolongado hasta de un mes y irse liberando lentamente, así también sucede con los glucocorticoides de la piel. Por eso es que, bueno, cuando roten dermatología se van a dar cuenta que no se coloca el mismo tipo de glucocorticoides a todas las zonas del cuerpo. Y también los periodos tienen que ser cortos porque finalmente se absorben y van a tener un efecto sistémico. Entonces, es muy común, por ejemplo, cuando uno va a postas médicas y alguien viene con dolor, le dicen, ya señor, con una lumbalgia X, una lumbalgia aguda, póngase diclofenaco y dexametasona por 7 días. Y se acabó, ¿no? Tengan en cuenta que existe una bioequivalencia de glucocorticoides que ustedes la pueden encontrar inclusive en internet como calculadora de bioequivalencia de glucocorticoides, donde una ampollita de dexametasona de 4 miligramos es equivalente a 20 miligramos de prednisona. O sea, le están dando ya dosis medias de glucocorticoides que a la larga le van a terminar inhibiendo el eje y produciéndole más problemas. Entonces, imagínense si ese paciente comienza con esa lumbalgia cada mes y cada mes ustedes le indican diclofenaco con dexametasona, y al final vienen los efectos adversos, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el uso de corticoides, solo cuando sean necesarios. Recuerden lo que se habló acerca de la escalera de manejo del dolor por parte del OMS, donde el primer escalón van a ser
los analgésicos como el paracetamol y los AINES, de ahí siguen los opioides débiles o no opioides como el tramadol, la petidina o coadyuvantes, y en el tercer escalón ya recién la morfina, la oxicodona, que existe hasta una especialidad, o creo que esa está a cargo de anestesiología, que se llama terapia del dolor. O sea, los médicos especialistas no podemos recetar solos morfina o oxicodona. Bueno, necesitamos hacer recetas especiales por esto porque muchas veces estos medicamentos que son opioides más potentes pueden causar también dependencia en el paciente. Entonces el mundo de la terapéutica es muy amplio y es importante que tengan en cuenta todas esas consideraciones al momento de que ustedes empiecen a hacer sus recetas. Muy bien, los felicito, bastante bien el grupo. Les voy a pedir por favor que cuelguen sus exposiciones. Ya, y le voy a dar a Natalie mi correo también para que me las haga llegar. Ya, doctora Noriega. No se olviden que en el manejo de estas enfermedades reumatológicas no es solo glucocorticoides y un AINE o glucocorticoides y hidroxicloroquina. No, están acompañados de inmunosupresores en el caso de que sean pacientes lúpicos y en el caso de pacientes con artritis reumatoide, drogas modificadoras de la enfermedad de cabeza, metrotexate como primera opción, acompañado de glucocorticoides. Y la vez pasada decíamos también que la dosis va a depender de qué órgano afecta. Si afecta el riñón, si afecta el sistema nervioso central, son dosis altas. Pulsos de metilprednisolona, dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día por 3 días. Pero si es que afecta solo las articulaciones, como la artritis reumatoide, sin otro compromiso, las dosis son bajitas, ¿no? Pulsos de metilprednisolona, dosis de 125 miligramos por kilo día. Voy a pasarles la asistencia, ¿ya? Un ratito, solamente lo descargo, ya lo he descargado ya en 3 oportunidades. Esto aquí yo lo coordino con Natalie. Y al igual de lo que ustedes referían con respecto a los AINES o a los glucocorticoides que tienen que escoger a su paciente, igual pasa con el tratamiento de artritis reumatoide o de osteoporosis o cualquier tratamiento que ustedes quieran tomar. Si bien es cierto, se dice que el metotrexate es el primer medicamento o primera droga que se debe de usar en artritis reumatoide. Por ejemplo, si su paciente tiene hipertransaminasemia con una elevación 3 veces mayor a lo normal de TGP o TGO, no le pueden dar metotrexate, ni tampoco le podrían dar leflunomida, entonces se saltan a sulfasalacina o a hidroxicloroquina. Entonces, cada medicamento va a tener alguna consideración que ustedes tienen que tener en cuenta con su paciente. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sí, Luciola. ¿Levantó la mano? Sí, en cuanto al caso Pinillo que mostró mi compañero Pedro en un inicio, y bueno, dijo que al final ya se tuvo que hacer una cianocrilato y también retirar los AINES. ¿Sería también luego de los AINES quizá incorporar un opioide débil? ¿O qué? Claro. Sí, ¿Y puede cuánto ser. tiempo tiene Por que ejemplo, pasar? si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los abuelitos que nosotros vemos que son polimedicados, no les solemos mandar muchos AINES, ¿no? Más les mandamos paracetamol, tramadol, si es muy fuerte el dolor, frotaciones. Y si se les da antiinflamatorio, se les da por un tiempo corto. Ahora, ¿cuándo se inicia el antiinflamatorio? Pues depende de qué encuentren en endoscopía, pues, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que encuentren una úlcera, que encuentren una gastritis eritematosa o que encuentren una gastritis leve, ¿no? Depende de lo que se encuentren y del riesgo. Como lo decía Jason, por ejemplo, lo clasificaba en riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo, ¿no? Si es que el riesgo es muy alto, de preferencia es evitarlo, pero si ya es muy necesario darlo, darle un COXIP, de preferencia tipo 2, o COXIP 2, etoricofsib, por ejemplo, que se da cada 24 horas, o celecoxib, junto con un inhibidor de bomba de protón como omeprazol, ¿no? Pero es muy común, o sea, esto, bueno, de repente yo por el lugar donde trabajo, yo más veo efectos adversos de glucocorticoides que de AINES, pero es muy común que se presenten, ¿no? Sobre todo porque los pacientes se automedican, ¿no? Se automedican, llega alguien, por ejemplo, miren lo que ha pasado ahorita con lo que es el coronavirus y el uso de dexametasona. Al final lo que quedó fue que la dexametasona no se debe usar durante la primera semana, porque finalmente puede producir una inmunosupresión y al final va a potenciar
a ese virus y va a atacar mucho más. Pero sin embargo, si pasó la primera semana y solamente se mantiene la inflamación, pues se puede utilizar. Entonces, sigue siendo muy controversial y sigue siendo necesario ver las comorbilidades del paciente para que ustedes indiquen no solo AINES y glucocorticoides, en general cualquier medicamento, ¿no? Entiendo, doctora, muchas gracias. Ya, chicos, gracias. Ha sido bastante interesante. Ya descargué la lista y con su delegada me voy a poner de acuerdo con esto. ¿Ya? No se olviden de pasarme sus exposiciones y colgarla en material de clase. Sí pueden colgarlo ahí, ¿verdad? Sí, doctora, justo ahorita lo acabo de subir el seminario. Ay, ok, muchas gracias. Voy a detener la grabación. Ya.